El poder mágico de la renuncia. La renuncia se emplea en psicología como una técnica para ayudar a las personas a superar conflictos mentales como la angustia, el estrés y el estado de pánico, o en las crisis emocionales y sentimentales. Pero para lograrlo ya no es necesario recluirse en un monasterio ni escaparse del mundo. Esta técnica de entrenamiento mental, sustentada en el conocimiento filosófico y en la comprensión de la realidad de la vida, bien puede practicarse en la cotidianidad. La renuncia desbloquea la mente y de este modo la vida fluye. Si no lo hace es porque no se ha renunciado ni se ha aceptado lo que la vida es y nos ofrece. Cuando se experimenta ese bloqueo es necesario preguntarse: ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Contra qué estoy enfrentándome? Dejar de insistir y renunciar permite ver otras opciones. A veces nos ocurre lo mismo que a una polilla que insiste en pasar a través de un cristal para llegar al jardín que hay al otro lado de una ventana, y no busca diferentes lugares para salir aunque haya otra ventana abierta. La aceptación significa renuncia a cambiar cualquier cosa que sucede afuera. Si aceptamos que todo lo que sucede en el universo es perfecto y como complemento renunciamos a intentar cambiarlo, entonces se produce la liberación y se alcanza la paz. Renunciemos a cambiar la realidad de los demás. Cambiemos nuestra propia realidad mediante la aceptación. La secuencia del milagro de la renuncia consiste en 2 pasos sencillos. El primer paso, renunciar a insistir en lo que no funciona para uno mismo, comprendiendo que no le sirve, no lo necesita o no le corresponde, ya sea un negocio, un medicamento, una relación o una acción simplemente de criticar, por ejemplo. Es importante renunciar a ello para que en la mente aparezcan nuevas opciones de amor. El segundo paso es aceptar que eso no puede hacerse porque la ley no lo permite, o bien porque no se tiene la capacidad para hacerlo, porque si la tuviera esa persona ya lo hubiera logrado. Este es el camino para acabar con el orgullo. Si lo que ocurre es que no se tiene la capacidad, lo adecuado es dejar que lo haga alguien que sí la tiene. Y si se tiene la capacidad pero esa acción no corresponde, igualmente hay que dejar que lo haga otro a quien sí le corresponde. Enseñemos a los demás a cambiar su realidad después de verificar que son correspondientes con esa información. Dentro de las herramientas disponibles para la limpieza mental, la aceptación es la más profunda y la renuncia es su complemento perfecto. Si se quiere dejar de sufrir, hay que practicar las renuncias. Algunas de las renuncias que es conveniente poner en práctica son las siguientes: renunciar a vigilar con desconfianza a las personas, renunciar a juzgar sus decisiones, renunciar a prohibir que los demás hagan lo que necesitan para aprender, renunciar a imponer las propias creencias, razones o verdades, renunciar a condenar las actitudes o comportamientos de los demás, renunciar a la protesta o a la queja cuando las cosas no salen como uno quiere, renunciar a replicar ante aquello con lo que no se está de acuerdo, renunciar a protestar ante lo que confronta los propios conceptos, renunciar a suponer que pueden suceder cosas desagradables, renunciar a cumplir funciones que a uno ya no le corresponden, renunciar a hacer justicia por lo que le suceda a uno mismo o a otros, renunciar a estorbar en la evolución o a las actividades de los demás, renunciar a ofenderse por lo que los demás digan o hagan, renunciar a todo aquello que pueda alterar la paz interior, renunciar a forzar a las personas para que estén con uno, renunciar a buscar culpables por las cosas que suceden, renunciar a oponerse a la realidad que la vida presenta, renunciar a impedir las experiencias de otras personas, renunciar a contradecir la opinión de ninguna persona, renunciar a sufrir ante aquello que no se puede cambiar, renunciar a ser esclavo de las opiniones de los demás,
renunciar a interferir con las decisiones de los demás, renunciar a angustiarse por lo que no se puede manejar, renunciar a disputar por conseguir lo que no se necesita, renunciar a sufrir por aquello que no se puede hacer, renunciar a sostener las propias posiciones ideológicas, renunciar a agredir a nadie por ninguna razón, renunciar a defender la razón que se cree tener, renunciar a preocuparse por lo que no se sabe, renunciar a sufrir por lo que pueda suceder, renunciar a investigar quién le hizo daño a uno, renunciar a que los demás decidan por uno, renunciar a temer por los seres queridos, renunciar a discutir sobre ninguna cosa, renunciar a demostrar que uno tiene la razón, renunciar a retener lo que no se necesita, renunciar a criticar a nadie ni a nada, renunciar al ego y al orgullo. Si una persona renuncia a todos los elementos de la lista precedente, alcanzará una paz invulnerable y se convertirá en maestro de sabiduría, y a los demás les resultará más fácil comportarse de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Cómo se puede ofender a alguien que renunció a ofenderse? La distinción entre indiferencia y renuncia. Ahora bien, no se deben interpretar las renuncias equivocadamente. No hay que renunciar a lo que sí corresponde. Las funciones y actividades que la vida ofrece a cada persona, por ejemplo. Cuando uno actúa como el justo, su mente le dirá: te has vuelto malo, porque reacciona desde la ignorancia. Del mismo modo, la indiferencia es ignorancia sin sentimientos. En cambio, la renuncia desde la sabiduría se encuentra en un nivel de maestría en amor donde es posible reconocer que cada persona vive la experiencia que le corresponde y no la que corresponde a otro, y que ese es un proceso perfecto para el desarrollo del amor en cada individuo. Al indiferente no le importa la experiencia de los demás, al justo sí, pero no interfiere en ella, sino que la apoya. ¿De qué manera? Proporcionando a las otras personas la información que necesitan para trascender sus dificultades, pero nunca dará información a quien no la solicite. ¿Por qué experimentamos el sufrimiento? La respuesta es sencilla: porque no aceptamos, y no aceptamos porque no comprendemos. Si habiendo comprendido seguimos sin renunciar a lo que no nos corresponde, entonces continuaremos sufriendo. Las posibles secuencias son las siguientes: no comprendemos, no aceptamos, no renunciamos, sufrimos, baja nuestra energía vital, hay un conflicto mental y vemos la vida negra. Comprendemos, no renunciamos, sufrimos. Esa sería otra secuencia. Y la otra: comprendemos, aceptamos, renunciamos y no sufrimos. El ego y el orgullo, dos caras de una misma moneda. Al orgullo también se le puede llamar ego, mente o sistema de creencias. Las personas necesitamos aceptar y renunciar. Para el ego, aceptar que no se puede es muy fácil. Por ejemplo, que los seres humanos no puedan volar, pero aceptar que yo no puedo es más difícil. Por ejemplo, recomponer el cubo de Rubik. Y esto es así porque nos enseñaron que yo tengo que poder. Al reconocer que uno no puede, se rompe el orgullo. Consecuentemente, al desbloquearse la mente, el milagro se manifiesta. Aceptamos que no podemos y renunciamos a insistir a ese ego, e inmediatamente comenzamos a utilizar la comprensión y el amor. Si somos capaces de renunciar a nuestras limitaciones humanas, podremos dar lugar a cualquier milagro. Obviamente los milagros están regidos por las leyes del universo, no los controlamos nosotros. Sin embargo, para producir cualquier acto de magia, por pequeño que sea en nuestra vida, necesitamos usar las mismas herramientas que generan el milagro, fundamentalmente la renuncia y la aceptación. Solo la mente tiene límites, y los resultados de esos límites mentales son el sufrimiento, la angustia, las enfermedades, los conflictos en las relaciones, la escasez de recursos, etc.
En el momento en que una persona rompa con sus limitaciones mentales, ya no habrá nada que no pueda hacer. Poco a poco y dentro de las escalas de su correspondencia, tendrá la capacidad de realizar milagros, alcanzar excelentes relaciones con todo el mundo o tener la certeza de que no puede ocurrirle nada que no sea satisfactorio, aún estando en medio del caos, porque está manejando sus propios valores. Una vez que se renuncia a la expectativa mental de que el mundo, las personas y la vida tienen que comportarse como uno quiere, espera y desea, la vida puede convertirse en algo divertido, algo de lo que se pueda disfrutar. Pero en tanto en cuanto no se hayan utilizado las dos herramientas mencionadas, la aceptación y la renuncia, la vida permanecerá llena de estrés, sufrimiento, angustia y miedo constante. La aceptación y la renuncia son las dos herramientas que transmutan la ignorancia en sabiduría. Para disolver el ego es necesario renunciar a todo lo que se quiere, aunque esto suene duro para el ego. Además, la persona puede preguntarse: si renuncio a todo lo que quiero, ¿con qué me quedo? Con lo más maravilloso, lo que uno ya tiene, que no es lo mismo que lo que quiere. ¿Y qué hay que hacer con lo que se tiene? Valorarlo. En relación con esto, los maestros ofrecen una enseñanza muy sencilla. En lugar de pasarte toda la vida sufriendo por lo que quieres, pásala valorando lo que tienes y te llegará todo lo que necesitas. En el fondo, la herramienta es muy sencilla. Es verdad que su aplicación requiere de un entrenamiento, puesto que el ego va a patalear. Se revolverá, peleará y se defenderá, porque es habilidoso y traicionero. Cuando se renuncia a la ignorancia, ésta se disuelve, no se organiza. Ocurre lo mismo con el ejercicio del cubo de Rubik. Es mucho más sencillo disolverlo que organizarlo. Nuestra aspiración ha de ser usar cada vez menos el razonamiento y más la comprensión y la intuición, de manera que podamos elevarnos espiritualmente. Todos disponemos de la herramienta de la renuncia y su uso depende de cada uno. Nadie puede usarla por otro ni evolucionar por los demás, tampoco desarrollar la conciencia ajena. Se trata de un trabajo absolutamente individual. Por lo tanto, y como síntesis de lo anterior, es importante saber que hay que renunciar a todo lo que se quiere, también aquello con lo cual uno se sienta mal. Entonces se comenzará a tener paz absoluta. También en la misma línea hay que disfrutar todo lo que suceda. El hecho de no sufrir ante cosa alguna significa que se está mirando la vida desde la comprensión. Y el ego comienza a decir: te estás volviendo malo, insensible. ¿Dónde está tu solidaridad? ¿Qué pasó contigo? Te han lavado el cerebro. Si uno cree al ego en esa situación, volverá a caer en su trampa y continuará sufriendo. El ego cuenta con un nutriente que lo mantiene vivo dentro de nosotros: el sufrimiento. El ego es en realidad el archivo del sufrimiento y de la ignorancia. Para mantenerse vivo necesita alimentarse de la energía que se deriva del sufrimiento. Cuanto más sufre una persona, cuanto más angustia tenga y mayores niveles de estrés maneje, cuanto menos acepte la vida, más fuerte será su ego, más robusto y más desarrollado. Como fórmula para renunciar al sufrimiento, la angustia, la preocupación y las expectativas, se pueden repetir las siguientes frases tranquilizadoras. Doy lo mejor de mí. Lo que es para mí me llegará siempre en el momento oportuno. Si no es para mí, no lo necesito. Por lo tanto, no me voy a preocupar jamás del futuro, porque lo que existe es el presente, y en él me propongo ser excelente, y lo demás vendrá solo. Siempre llegará lo que me corresponde, y lo que no me corresponde no lo necesito. La mejor actitud, pues, es la renuncia. Una vez que se ha verificado la presencia de una ley, si se renuncia a ir en su contra, el individuo se colocará nuevamente dentro del orden del universo. En cambio, recordemos que si se insiste menos de 3 veces o más de 7 en algo que no es para uno, ya sea un trabajo, una relación o cualquier otra cosa, el individuo se sitúa en contra de la ley de la correspondencia.
Insistir en esto no solo es inútil, sino que además genera todo tipo de bloqueos inimaginables. Es decir, si uno sabe, las cosas se dan; si no se sabe, se bloquearán. La aceptación, en resumen, implica renunciar totalmente a interferir con ningún proceso externo a uno mismo, utilizando para ello el respeto total y absoluto hacia todo cuanto existe. Supone admitir que todo lo que existe y sucede tiene un propósito perfecto de amor. Aunque uno no lo conozca, conlleva la renuncia a entrar en conflicto y a tratar de modificar el orden perfecto del universo.